Imagina un sonido tan abrumador que incluso a miles de kilómetros de distancia fue confundido con el estruendo de disparos de cañón. Parece increíble, ¿verdad? Pero ese sonido no solo existió, sino que marcó la historia de forma indeleble. En el estrecho de la Sonda, en 1883, el volcán Krakatoa explotó con una fuerza tan colosal que su rugido pudo haber sido el sonido más alto jamás registrado en la Tierra. Pero si crees que fue solo ruido, prepárate para una realidad mucho más perturbadora. Lo que ocurrió después de la explosión no solo sacudió la Tierra, sino también el espíritu de la humanidad. Ondas de choque recorrieron no solo el océano, sino también el corazón de las personas, mientras el mundo entero observaba, perplejo, la destrucción y el caos. Ahora te invito a sumergirte en esta historia que trasciende la comprensión. Un evento que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia ante las fuerzas indomables de la naturaleza. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de la historia. Es un verdadero choque de realidad que resuena hasta nuestros días. En el turbulento estrecho que separa las imponentes islas de Java y Sumatra, donde la corteza terrestre parece librar una batalla constante consigo misma, se esconde un asesino en serie. En este escenario, donde la tierra es frágil y la furia de las profundidades se manifiesta sin piedad, fuerzas primitivas y destructivas emergen con una violencia aterradora, dejando un rastro de devastación. Este es un lugar donde la catástrofe siempre está al acecho y la paz es una ilusión efímera. Hace casi un siglo y medio, ese asesino se reveló al mundo con una fuerza tan implacable que el sonido de su ira pudo haber sido el más estruendoso jamás registrado en la historia humana. El nombre de esa fuerza es una advertencia sombría, un eco que resuena hasta hoy. Krakatoa, Indonesia y el Anillo de Fuego. Indonesia, un vasto y misterioso archipiélago, es una tierra de contrastes extremos, compuesta por islas grandiosas y miles de otras más pequeñas, cada una con sus propios misterios y peligros. Ubicada en la intersección de dos placas tectónicas gigantescas, este país forma parte del temido Anillo de Fuego del Pacífico, una región donde el poder destructivo de la Tierra es una presencia constante e ineludible. Con 130 volcanes activos, Indonesia ostenta el título de la nación más volcánica del mundo. Aquí la Tierra no solo tiembla, sino que ocasionalmente explota con una fuerza devastadora. Las islas más grandes, Sumatra y Java, se encuentran sobre una de las zonas más peligrosas del planeta, donde la placa australiana se empuja bajo la placa de Sonda, generando el combustible para la mayoría de los volcanes del mundo. A medida que esta placa sumergida transporta agua y materiales hacia las profundidades de la Tierra, estos elementos se transforman en magma que eventualmente irrumpe en la superficie en forma de volcanes. En el estrecho de la Sonda, entre estas dos islas, yace el temible Krakatoa, listo para manifestarse nuevamente. El estrecho de la Sonda y el Krakatoa. Hoy, debido a las violentas erupciones que han moldeado esta región, la geografía del Krakatoa está en constante mutación. Un escenario de destrucción y renacimiento que jamás permanece igual por mucho tiempo. Actualmente, lo que queda del Krakatoa es un gran estratovolcán, una imponente estructura de laderas empinadas formada por capas de ceniza y lava, una prueba viva del brutal poder de la naturaleza. Este volcán ahora está dividido en 4 islas, fragmentos de una caldera gigantesca, un recordatorio de las fuerzas titánicas que actúan en las profundidades. Para quienes no lo saben, una caldera es un cráter masivo que queda después de que la cámara de magma de un volcán ha sido vaciada por erupciones tan violentas que la tierra de arriba colapsa.
El Krakatoa, con su enorme caldera, es un monumento al poder destructivo de las fuerzas tectónicas. El nombre Krakatoa es el resultado de las varias lenguas y culturas que intentaron capturar la esencia de este lugar. Hoy en día, Krakatau se considera el nombre más preciso, pero Krakatoa sigue resonando en la memoria colectiva como un símbolo de terror que trasciende fronteras y generaciones. Erupciones anteriores del Krakatoa. El Krakatoa no es un novato en el arte de la destrucción. Durante siglos ha entrado en erupción con una regularidad aterradora, cada evento siendo un presagio de lo que estaba por venir. Los registros históricos indican que las erupciones del Krakatoa comenzaron ya en el año 416, con intervalos de siglos, hasta que los relatos se volvieron más frecuentes y precisos con la llegada de los europeos en el siglo XVII. En 1681, viajeros holandeses documentaron la devastación causada por una erupción mientras cruzaban el estrecho de la Sonda. Un siglo después, en 1780, barcos de la Marina Real Británica visitaron la isla y reportaron que la vegetación había comenzado a regenerarse, como si la isla intentara borrar en vano las cicatrices del pasado. Sin embargo, la verdadera tragedia aún estaba por suceder. La erupción de 1883, el día en que el Krakatoa gritó. El año 1883 fue marcado por la erupción que inscribió el nombre del Krakatoa en la historia como un símbolo de destrucción sin precedentes. En los años previos al evento, el volcán comenzó a despertar, como si estuviera advirtiendo al mundo sobre la catástrofe inminente. En mayo de ese año, los signos de que algo terrible estaba por venir se hicieron evidentes. El Krakatoa comenzó a expulsar vapor y cenizas regularmente, y se sentían temblores constantes incluso en Batavia, hoy Yakarta, a 160 kilómetros de distancia. El 25 de agosto, el volcán entró en una fase de erupción violenta. A las 2 de la madrugada del 26 de agosto, una columna de cenizas negras se elevó a 27 kilómetros de altura, oscureciendo el sol y sumiendo la región en la oscuridad. Las explosiones se intensificaron, convirtiéndose en parte del entorno, mientras piedras pómez caían del cielo, alcanzando incluso a los barcos que cruzaban el estrecho. Sin embargo, fue en la mañana del 27 de agosto cuando el Krakatoa liberó su furia final en 4 explosiones colosales que sacudieron al mundo. A las 5:30, 6:44, 10:02 minutos y 10:41 minutos. Cada una de estas detonaciones trajo una devastación inimaginable, con ondas de presión atmosférica tan poderosas que fueron registradas por instrumentos en todo el planeta. Ese día, el Krakatoa no solo explotó, sino que gritó al mundo, y ese grito resuena hasta hoy. El tercero de los 4 estruendos que marcaron el clímax de la erupción es ampliamente considerado el sonido más fuerte jamás escuchado en la historia. El ruido fue tan violento y ensordecedor que se pudo captar en el 10% de la superficie terrestre. En Perth, Australia Occidental, a más de 3.100 kilómetros de distancia, el estruendo fue registrado como si estuviera al lado. Al otro lado del Océano Índico, en la isla de Rodrigues, cerca de Mauricio, a 4.800 kilómetros de distancia, el sonido fue confundido con disparos de cañón realizados por un barco, un recordatorio de cómo algo tan distante puede parecer tan cercano cuando la naturaleza decide mostrar su fuerza. Las ondas de choque no se limitaron a las regiones cercanas. Instrumentos de medición de presión atmosférica en todo el mundo, en lugares como Europa y Estados Unidos, registraron la onda de presión resultante de esta explosión colosal. En la ciudad de Batavia, el sonido se estimó en 180 decibelios, comparable a estar al lado de un cohete en su lanzamiento. Los marineros que se encontraban en el estrecho de Sonda
a solo 64 kilómetros del volcán, sufrieron rotura de tímpanos instantáneamente. Cualquier persona dentro de un radio de 16 kilómetros habría quedado permanentemente sorda, una terrible consecuencia de estar simplemente en el lugar. El centro de la explosión, donde la detonación alcanzó los 310 decibelios, es difícil de imaginar. Para contextualizar, cualquier sonido por encima de los 100 decibelios ya se considera peligrosamente alto, y la escala de decibelios es logarítmica, lo que significa que cada aumento de 10 decibelios representa una multiplicación por 10 en la intensidad del sonido. La energía sonora liberada en el corazón de esta erupción era 100 billones de veces más intensa que el sonido de una motosierra en funcionamiento. No es sorprendente que la energía total liberada se haya calculado en 200 megatones de TNT, 4 veces la potencia de la Tsar Bomba, la bomba nuclear más grande jamás detonada. El impacto de la erupción fue tan abrumador que generó una oleada de relatos y registros personales que ofrecen una visión del horror que vivieron las personas en esa época. En una carta escrita pocos días después del evento, un capitán de barco describió: el cielo antes despejado se convirtió en una cortina de oscuridad, donde el día y la noche perdieron su significado. El sonido, el sonido. Fue como si el mismo cielo se estuviera rasgando en pedazos. Estos relatos, encontrados en periódicos y correspondencias de la época, pintan un cuadro vívido de la devastación que no se limitaba a lo físico, sino que penetraba lo psicológico, dejando una huella que perduró durante generaciones. ¿Sabías que el impacto de la explosión fue tan devastador que las ondas de presión atmosférica circularon el planeta 3 veces? Así es, la explosión del Krakatoa fue tan colosal que su huella fue registrada en instrumentos meteorológicos en lugares distantes como Inglaterra y Rusia. El Krakatoa y sus letales flujos piroclásticos. La devastación causada por el Krakatoa en 1883 no se limitó al sonido ensordecedor. La erupción lanzó alrededor de 25 kilómetros cúbicos de roca al aire, literalmente explotando la montaña en pedazos. Una colosal nube de cenizas, rocas y gases calientes se lanzó a una altura de 80 kilómetros. Pero como dicen, lo que sube tiene que bajar. Las partes más pesadas de esta columna incandescente cayeron de nuevo a la tierra y al mar en forma de flujos piroclásticos. Avalanchas de cenizas y gas sobrecalentado que arrasaron con todo a su paso. En la aldea de Ketimbang, a unos 64 kilómetros de distancia, cientos de vidas fueron arrebatadas al instante, sus habitantes tragados por esta tormenta de fuego. Aún más cerca del epicentro, la isla de Sebesi y sus 3.000 habitantes fueron completamente destruidos, enterrados bajo toneladas de cenizas y rocas, sin sobrevivientes para contar la historia. Sin embargo, el mayor asesino de ese día fue el tsunami que siguió a la erupción. Estos flujos y tsunamis devastadores no solo extinguieron vidas, sino que también alteraron la geografía de la región, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva. La erupción de 1883 fue un recordatorio brutal del poder indomable de la Tierra, mostrando que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, la naturaleza sigue siendo una fuerza capaz de cambiar el mundo en cuestión de minutos. El tsunami letal de Krakatoa. Cuando la colosal columna de cenizas, rocas y gases del Krakatoa colapsó y alcanzó el océano, desplazó una inmensa cantidad de agua, generando tsunamis gigantescos. Una de estas olas monstruosas, de unos 40 metros de altura, arrasó con la ciudad de Merak, situada a 70 kilómetros de distancia, dejando un rastro de devastación. Estos tsunamis fueron los responsables de la mayor parte de las muertes durante la erupción.
transformando una catástrofe natural en un desastre humanitario. Las autoridades coloniales holandesas, tras un cuidadoso levantamiento, estimaron el número oficial de muertos en 36.417 personas, de las cuales hasta 34.000 fueron víctimas directas de las gigantescas olas. Sin embargo, algunas estimaciones más recientes sugieren que la cifra real de víctimas podría haber sido mucho mayor, quizás alcanzando hasta 120.000, lo que colocaría la erupción del Krakatoa como la segunda más mortal de la historia. Además de las consecuencias físicas y ambientales, la erupción del Krakatoa tuvo un profundo impacto social y psicológico en las poblaciones afectadas. Para los habitantes de las regiones cercanas, el evento fue una experiencia traumática que dejó cicatrices emocionales duraderas. Muchos sobrevivientes relataron sentimientos de impotencia y un miedo constante, temiendo que una nueva catástrofe pudiera ocurrir en cualquier momento. En el resto del mundo, el evento generó una mezcla de fascinación y terror, alimentando debates sobre la fragilidad de la vida humana ante la abrumadora fuerza de la naturaleza. La erupción también estimuló discusiones sobre la preparación y la resiliencia de las comunidades frente a desastres naturales, temas que siguen siendo relevantes hasta hoy. Al explorar esta trágica historia, es imposible no pensar en las miles de vidas que fueron impactadas. ¿Cómo te sentirías si estuvieras allí, presenciando una fuerza tan incontrolable y devastadora? Intentemos imaginar el terror y la impotencia que esas personas sintieron en ese momento. Impactos globales. El Krakatoa, que cambió el mundo. Los efectos devastadores del Krakatoa no se limitaron a su región inmediata, se sintieron en todo el planeta. La erupción lanzó una cantidad colosal de cenizas y dióxido de azufre a la atmósfera, creando una cortina de partículas que bloqueó parcialmente la luz solar, lo que resultó en una caída global de las temperaturas de hasta 0,4 grados Celsius en el año siguiente. Este enfriamiento temporal tuvo efectos significativos en el clima global. Además, artistas en Europa y América registraron atardeceres extraordinariamente vibrantes, teñidos de rojo y naranja, un fenómeno causado por las partículas volcánicas suspendidas en el aire que dispersaban la luz solar de manera única. Impactos culturales y científicos. Krakatoa y la formación de la ciencia vulcanológica moderna. La erupción del Krakatoa no solo devastó la región en términos físicos, sino que también dejó una huella indeleble en la ciencia y la cultura global. Tras el evento de 1883, científicos de todo el mundo centraron su atención en el estudio de los volcanes, comprendiendo que entender estas fuerzas destructivas era vital para la supervivencia de las sociedades humanas. El ensordecedor sonido de la explosión y sus consecuencias catastróficas marcaron el comienzo de una nueva era en la vulcanología, con avances significativos en nuestra comprensión de los procesos volcánicos y en la predicción de erupciones. Pero el impacto del Krakatoa no se limitó a la ciencia. En la cultura popular, el evento fue una fuente de inspiración para obras literarias, como el cuento de H.G. Wells, El fuego de las profundidades, e incluso en el cine. El colosal estruendo del Krakatoa reverberó en diversas formas de arte, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La erupción también tuvo implicaciones geopolíticas, ya que las potencias coloniales de la época reconocieron la necesidad de mejorar la preparación y la respuesta ante desastres naturales en sus colonias. De esta manera, Krakatoa no solo alteró la geografía y la vida de miles de personas en 1883, sino que también impulsó el desarrollo de áreas cruciales del conocimiento e influyó en la cultura de manera profunda y duradera.
La erupción del Krakatoa fue un evento que trascendió el tiempo, moldeando tanto el pasado como el futuro. El índice de explosividad volcánica, midiendo el poder de los dioses. Hoy en día, la ciencia moderna ofrece una forma de cuantificar el poder destructivo de las erupciones volcánicas a través del índice de explosividad volcánica, BI, por sus siglas en inglés. Esta escala logarítmica, similar a la escala Richter utilizada para medir terremotos, evalúa la magnitud de las erupciones. Cada nivel en la escala BI representa una explosión 10 veces más poderosa que el nivel anterior. La erupción de 1883 del Krakatoa, con un BI de 6, está clasificada como colosal, siendo una de las erupciones más violentas jamás registradas en la era moderna. Para tener una idea, esta clasificación pone al Krakatoa a la par con la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas en 1991, que también fue de magnitud 6. Sin embargo, a pesar de su enorme destructividad, Krakatoa no es el volcán más poderoso de la historia documentada. El índice de explosividad volcánica y la clasificación de Krakatoa. Al considerar el poder de los volcanes, el índice de explosividad volcánica, BEI, es una herramienta esencial para los científicos que buscan medir y comparar las fuerzas de estas erupciones. Sin embargo, es importante entender que el BEI, aunque es una métrica valiosa, tiene sus limitaciones, especialmente cuando se refiere a erupciones ocurridas en épocas muy distantes, donde los datos se basan en registros geológicos. La erupción del Krakatoa en 1883, aunque cataclísmica, fue clasificada como un BEI 6, que se encuentra en la categoría de colosal. Este nivel coloca al Krakatoa en un grupo selecto de erupciones volcánicas de gran magnitud, como la del Monte Pinatubo. No obstante, el Krakatoa fue significativamente más potente que otras erupciones notables, como la del Monte Santa Elena en 1980 y la del Vesubio en el 79 d.C., ambas clasificadas como BEI 5, categorizadas como cataclísmicas. Pero incluso con su impresionante clasificación, el Krakatoa no ostenta el título del volcán más poderoso jamás registrado. El coloso Tambora y la erupción que cambió el mundo. A principios del mismo siglo en que el Krakatoa explotó, otro volcán proyectó una sombra aún mayor sobre el archipiélago indonesio. El monte Tambora, ubicado a pocas centenas de kilómetros al este de Krakatoa, protagonizó una de las mayores erupciones de la historia registrada. En 1815, el Tambora estalló con una violencia supercolosal, alcanzando un índice de explosividad volcánica, BEI, de 7, una magnitud superior a la erupción del Krakatoa. Este evento catastrófico expulsó 40 kilómetros cúbicos de roca a la atmósfera, causando una devastación sin precedentes y resultando en la muerte directa de entre 70.000 y 100.000 personas. Sin embargo, el impacto de Tambora se sintió mucho más allá de su región inmediata. En 1816, el planeta experimentó el Año sin verano, cuando las cosechas fracasaron en Europa, provocando hambrunas y enfermedades, lo que llevó a la muerte de posiblemente cientos de miles de personas, una consecuencia indirecta de esta monumental erupción volcánica. El supervolcán de Toba, el verdadero gigante de la Tierra. Pero ni siquiera Tambora se compara con el verdadero coloso del archipiélago indonesio. El supervolcán de Toba. Ubicado a unas centenas de millas al oeste de Krakatoa, Toba protagonizó, hace aproximadamente 74.000 años, una de las mayores erupciones en la historia de la Tierra. Con un BEI de 8, esta erupción megacolosal fue tan poderosa que algunos científicos creen que casi extinguió a la raza humana.
Evidencias de estudios de ADN mitocondrial sugieren que la humanidad pasó por un cuello de botella genético durante este periodo, lo que indica que la población global se redujo drásticamente, posiblemente debido a las condiciones catastróficas provocadas por la erupción de Toba. Volcanes, portadores de vida y muerte. Indonesia, con sus famosos volcanes, es una tierra de contrastes extremos. Estos volcanes, que son fuentes de destrucción inimaginable, también son agentes de vida. No es casualidad que Java, una isla relativamente pequeña, albergue una población de 147 millones de personas. La actividad volcánica, que tantas veces trae tragedia, también enriquece el suelo, haciéndolo increíblemente fértil y permitiendo que la vegetación prospere y que las civilizaciones florezcan. A lo largo de los milenios, los habitantes de Indonesia han aprendido a convivir con estos gigantes dormidos, conscientes de que la misma fuerza capaz de destruir sus vidas es la que sustenta sus cosechas y garantiza su supervivencia. Krakatoa, la historia que continúa. Y el Krakatoa fue silenciado para siempre tras la explosión de 1883. De ninguna manera. Aunque la erupción destruyó la isla original y creó una caldera compuesta por 4 islas, la historia del Krakatoa está lejos de terminar. En 1927, una nueva isla comenzó a emerger del mar en el centro del antiguo volcán. Bautizada como Anak Krakatoa, o Hijo de Krakatoa, esta isla ha crecido constantemente, alcanzando 338 metros de altura antes de entrar en erupción nuevamente en 2018. Esta reciente erupción resultó en el colapso del cono volcánico, generando un tsunami que causó la muerte de 437 personas y dejó miles de heridos. Y hasta hoy, el Anak Krakatoa sigue activo, señalando que el ciclo de destrucción y renovación continúa. Tal vez, en 2 o 3 siglos, un nuevo cataclismo se desarrolle, añadiendo un nuevo capítulo a la historia de Krakatoa, una narrativa llena de violencia y grandiosidad. Así, el legado de Krakatoa persiste como testimonio de la fuerza implacable de la naturaleza y de la resiliencia humana. El legado de Krakatoa en la actualidad. El legado de Krakatoa se extiende hasta nuestros días, influyendo en la forma en que enfrentamos los desastres naturales. Las tecnologías modernas de monitoreo volcánico, que utilizan satélites y sensores sísmicos, fueron desarrolladas en parte debido al impacto de la erupción de 1883. Hoy, Anak Krakatoa, el Hijo de Krakatoa, es vigilado constantemente y cualquier señal de actividad es analizada de inmediato por expertos en todo el mundo. La memoria de Krakatoa sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de estar preparados para la furia de la naturaleza, algo que nunca debemos subestimar. La reflexión final sobre Krakatoa. Al final, eventos como la erupción de Krakatoa nos hacen cuestionar nuestro lugar en el universo. Somos, al mismo tiempo, testigos y víctimas de fuerzas que trascienden nuestra comprensión y control. Krakatoa es un recordatorio brutal de que a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, somos solo un pequeño hilo en la vasta trama del cosmos, donde la naturaleza continúa dictando las reglas. Y así, mientras seguimos explorando, entendiendo y tratando de dominar el mundo a nuestro alrededor, Krakatoa nos recuerda que hay misterios y poderes que por más que lo intentemos, tal vez nunca comprendamos por completo. Si te ha gustado este contenido o lo has encontrado útil, por favor, dale un me gusta y compártelo con otros que puedan estar interesados. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios, especialmente si has viajado a esta región o vives allí. No dudes en mencionar algo que quizás haya faltado o que consideres importante. Y si aún no te has suscrito al canal,
Ahora es un gran momento para hacerlo, así no te perderás los próximos episodios. Tu apoyo es fundamental para el continuo desarrollo de este canal, lo que nos ayuda a traer más contenido interesante e informativo para ti. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.